Bienvenido a otra nueva receta, así que el día de hoy te quiero compartir esta súper deliciosa maicena cremosa que me antojé el día de hoy y quiero compartir con todos ustedes, así que vamos inmediatamente con los ingredientes. Pues empecemos inmediatamente. Aquí tengo 4 tazas de leche que voy a estar utilizando. Conjuntamente voy a utilizar azúcar blanca y un poco de leche condensada. Si tú no quieres utilizar la leche condensada la puedes obviar, pero si la coloca le va a dar otro nivel a esta súper deliciosa maicena. Estaré utilizando 4 yemas de huevo, maicena y conjuntamente estaré utilizando nuez moscada, vainilla y sal. Siempre recordarte que verifique y lee abajo del video, aquí mismo en la descripción, todo detalladamente, que te dejo todos los ingredientes paso por paso que fui utilizando en estas y todas las recetas. Así que no te vayas del video antes de verificar la cajita de información con todos los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a batir nuestras yemas. Recuerda que estoy utilizando aquí 4 yemas solamente e inmediatamente después que he batido un poquito vamos a integrar nuestra maicena o fécula de maíz como tú la conozcas, y después que tenemos nuestro huevo y nuestra maicena aquí como tú puedes ver, vamos a colocar un poco de leche de las 4 tazas o la cantidad que tú estés utilizando aquí para disolver un poquito mejor nuestra fécula de maíz o la maicena conjuntamente con la yema. Me gusta hacerlo de esta forma porque me aseguro de que no va a quedar ningún residuo o ningún grumo en mi maicena, y así me va a quedar súper deliciosa y bien cremosa. Así que empezamos aquí a batir muy bien nuestra maicena, nuestra yema con un poquito de la leche, y mientras voy batiendo aquí quiero darte las gracias. Si eres nuevo, bienvenido al canal. Si eres de lo que siempre está aquí pendiente de cada una de nuestras recetas, muchísimas gracias. Así que no dejes de suscribirte, activa las notificaciones para que no te pierdas estas y demás recetas. Así, después que ya hemos batido bastante bien nuestras yemas, nuestra fécula con un poquito de leche, seguimos batiendo muy bien, y ya inmediatamente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a colocar en nuestro envase donde vamos a llevar al fuego, y para asegurarnos y asesorarnos de que no va a quedar grumo de nuestra maicena y nuestra yema, lo que vamos a hacer es que vamos a colarlo. Me gusta hacerlo así, de esta forma, porque considero que es más preciso a la hora de tú integrar todos los ingredientes, pero si no, usted lo puede hacer de la forma que se le haga mucho más fácil. Así que inmediatamente, ya después que hemos colado nuestra mezcla de maicena y yema de huevo, vamos a colocar el restante de la leche e inmediatamente vamos a empezar a darle más sabor aquí a nuestra súper deliciosa maicena. Aquí voy a colocar la cantidad de azúcar exacta a mi gusto. Si tú ves que es mucha azúcar, solamente coloca la mitad ahora, y luego al final, si crees que necesita más azúcar, pues coloca la otra mitad como se te haga más fácil. Colocamos la vainilla, colocamos la nuez moscada y colocamos entonces el toque que te digo de la leche condensada. Si tú consideras que es mucho dulce, entonces lo que hace es que coloca la mitad ahora, y luego en el transcurso que vayas viendo, entonces vas colocando las cantidades que tú prefieres. En este caso yo lo hago así, me gusta esta cantidad de dulce, así que respeto la opinión de tú si quieres colocarla así o no. Así que inmediatamente aquí vamos a mover muy bien para integrar todos nuestros ingredientes. Recuerda que la base de la maicena es que no te queden grumos. Así que inmediatamente, ya después que tenemos esto bien batido, vamos a llevar a la estufa a fuego medio, y siempre recordarte sin dejar de mover. Pues ya aquí colocado nuestro fuego, recuerda que vamos a trabajar con fuego medio. Esto es instantáneamente, podemos decirlo, que va a ir tomando textura y va a empezar a darle forma a nuestra deliciosa maicena. Así que te recomiendo no dejar de mover y moviendo constantemente. Si aquí en este punto tú ves, como te dije al principio, si es mucha azúcar, pues ya aquí en este punto colocaría la mitad del azúcar que tú quieres colocar, a la cantidad que te falte, si te gusta con más azúcar. Así que tú vas viendo ya
la consistencia que va tomando nuestra maicena. Esto está casi listo. Recuerda que después que la maicena se enfríe, toma una consistencia aún mayor. Así que en este punto, ya que tú veas así ese burbujeo en tu maicena, ya está casi lista. Así que la voy a dejar aquí 2 minutitos más. Voy a apagar el fuego y la dejamos enfriar para servir esta súper deliciosa maicena. Así que yo sé que si has llegado hasta este punto de este video, te va a quedar sumamente perfecta. Así que ahora te muestro el resultado final. Pues ya estás listo. Mi maicena está lista para servir, así que ya tú puedes ver ahí que todavía está un poco caliente. Así que inmediatamente vamos a proceder a servir nuestra deliciosa maicena. Mira lo cremosa que se ve. Por eso te digo que la consistencia de la maicena tiene que quedar más o menos así, a esta consistencia, porque después que se enfría toma un poquito mayor. Así que yo sé que te va a quedar perfecta como esta, bien cremosa. Así que mira más o menos aquí las porciones que yo he hecho, más o menos para 2 personas, de acuerdo a la cantidad que tú quieras servir o quieras hacer. Así que yo sé que te va a quedar súper deliciosa esta deliciosa maicena bien cremosa. Y si has llegado a este video y no te has suscrito, suscríbete, es gratis. Así que no te pierdas estas y demás recetas que con mucho amor estamos compartiendo aquí en el canal. Así que si quieres darle un toquecito más a tu maicena, así que puedes colocarle aquí un poquito de canela para que les guste mejor ahí tu maicena. Así que colocas un poco de canela y estará listo para comértela toda. Así que nada, espero que te haya gustado esa receta. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que mira cómo se mueve. Esto está para comérselo todo. Así que nada, siempre recuerda, ve haciéndolo poco a poco. Si considera que es mucho azúcar, como te digo, así que coloca la mitad y en el transcurso vas colocando la otra mitad. Tómate tu tiempo, siempre moviendo constantemente. Yo sé que te va a quedar así súper deliciosa esta maicena. Así que nada, espero que te haya gustado este video. Siempre recuerda compartirlo, darle me gusta y déjame ahí un comentario qué te ha parecido esta deliciosa maicena. Así que nada, bye, rico, hasta la próxima.